Bueno, las series de potencias son un tipo de series útiles en el análisis. Las podemos usar, por ejemplo, para definir funciones trascendentales como las exponenciales y trigonométricas y otras un poco menos familiares. Estas son una herramienta muy utilizada para resolver ecuaciones, proporcionar evaluaciones de intervalos de convergencia, usarse como funciones de prueba y se aplican en todas las áreas de la ingeniería. Y también se incluye en esto las series de Taylor que también vamos a estar estudiando. Ok, vamos a tener que una serie de potencias centrada en x igual a a tiene como coeficiente general a la sucesión a sub n con los n en los números naturales, lo cual corresponde al límite s de x, que va a estar dado como el límite cuando m tiende a infinito de 0 a m de a sub n por x menos a toda la n. Y esto es igual entonces a la serie que va de 0 a infinito de a sub n por x menos a la n. Recordemos que si tomamos una suma parcial va a estar definida desde n igual 0 hasta un m valor específico. Y entonces vamos a tener la cola o el resto de la serie como de todo lo demás, es decir, desde m más 1 hasta infinito de a sub n por x menos a la n. Es importante aquí tomar en cuenta el concepto de valor absoluto porque los vamos a estar utilizando. Entonces, recuerden que el valor absoluto de x es igual a r si solo si el x es igual a más o menos r. Y luego, si tengo que el valor absoluto de x es menor a r, eso significa que el x está entre menos r y r. Ok, con respecto a la convergencia de una serie de potencia, vamos a tener que la serie va a ser convergente a un conjunto de real si la suma parcial es una sucesión convergente para todo x que pertenece en ese dominio. Y si no, entonces pues va a diverger. Ahora, si existe una función de dominio de A y codominio R, tal que el límite cuando m tiende a infinito de s de m de s sub m de x es igual a una función f de x, entonces f de x es el valor de convergencia de la serie en un intervalo d. También se dice que f de x admite un desarrollo en serie de potencia de centro x igual a en ese conjunto D, o bien que f de x es analítica en D alrededor de x igual a. Al conjunto D se le llama dominio de convergencia. Si es el mayor conjunto donde S de x es convergente. O sea, esto sería como hablar de un dominio máximo en funciones. Es decir, x pertenece al dominio si solo si S de x converge. Y pues entonces si x no pertenece a ese dominio, pues entonces en ese valor la serie diverge. Aquí hay un detalle importante. Vean que si yo tengo una serie que va de 0 a infinito de a sub n por x menos a la n, esto pues tiene esta forma, ¿verdad? Entonces, si yo evalúo en el centro, o sea, en A, esto me da 0, esto me da 0 y de aquí en adelante todo me da 0, solo se mantiene la sub 0. Entonces, en estos casos se concluye que la serie de potencia es convergente en su centro. Entonces, si D es el dominio de convergencia, ds de x se cumple que A pertenece a B. Obviamente esto no siempre se cumple, pero vean que en estos casos en donde tenemos n de exponentes y empieza un 0, sí se está cumpliendo. Muy bien, radio de intervalo de convergencia. Una serie de potencia depende de una variable x, ¿verdad? De esta variable que va a estar cambiando. Y como se mencionó, es posible encontrar el conjunto donde es que converge.
Ahora, el objetivo es encontrar esos conjuntos donde la serie de potencia va a converger precisamente. Hay tres posibilidades: que converja solo en el centro, que converja en un intervalo ahí dado y que converja en todo R. ¿Cómo vamos a ir a encontrarlo? Que cualquier serie de potencia de esta forma tiene un radio de convergencia R, el cual es 0. Ven que si el radio de convergencia es 0, nosotros tendríamos que, si yo me pongo en el centro, no me puedo mover ni a la izquierda ni a la derecha, porque me están diciendo que alrededor de A hay 0 unidades en la que ella converge. Por esa razón, el dominio, o bueno, el conjunto o intervalo de convergencia es solo el centro. Ahora, si el radio de convergencia es mayor a 0, entonces yo voy a tener que x menos a en valor absoluto es menor a r, y que en ese intervalo que yo encuentre converge. ¿Por qué? Porque eso significa que si yo estoy en el centro A, me puedo mover r unidades a la izquierda y r unidades a la derecha, porque ese es mi radio de convergencia. Entonces, el intervalo de convergencia va a ser de A menos R, A más R. Y en ese caso, lo importante es ir a analizar los extremos, ¿verdad? Eso lo dijimos anteriormente, esa es una parte importante. Y en el último caso vamos a tener que el dominio de convergencia es todo R porque el radio también es infinito. Ven que obviamente si yo estoy en el centro y me dicen de que el radio de convergencia es infinito, me puedo mover infinitas unidades a la izquierda y a la derecha. Entonces, pues el dominio de convergencia sería R. Y esos son los tres casos. Nada más recordar ahora sí cómo calculamos el radio de convergencia. Siempre va a ser 1 entre L. ¿Y quién es L? Vamos a poder hacerlo con el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n en valor absoluto. Recuerden que esto es lo que hacíamos con el criterio de la razón. O bien el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de a sub n, que es lo que hacíamos con el criterio de la raíz. Cualquiera de los dos. Obviamente hay unos que salen más sencillos con uno que con otro. Y entonces de ya, es lo mismo, ¿verdad? Si el radio de convergencia me da 0, y el intervalo de convergencia va a ser el centro. Si me da mayor que 0, hay que ir a ver el intervalo, hay que ir a calcularlo, ¿verdad? Con esta desigualdad, que el x menos a sea menor al 1 sobre L, o sea, el radio de convergencia. Y ahí vamos a estar obteniendo el intervalo y luego revisamos los extremos. Y si el radio de convergencia me da infinito, pues entonces es todo R. Y listo. El teorema, entonces, vean que son justificados por los criterios de Landauer y de la raíz, o sea, de la razón y la raíz. Bueno, cuando tengan estos aquí, elevados a la, no solo n, sino algo restando, y esto empieza en 0, siempre hay que ir a quitar este elemento y sacarlo. O sea, me va a quedar un x menos a la menos 1. Entonces, ese término, como no depende de n, yo lo puedo pasar para adelante. Pero eso significa que tendría un 1 sobre x menos a, o sea, se indefine en el centro A. Entonces, en estos casos hay que acordarse de excluir el centro de mi serie, bueno, el dominio de mi serie. Luego ahí la de factorial y bueno, básicamente hasta aquí es donde se supone que tienen que haber estudiado hoy. No sé si tienen alguna duda con respecto a la teoría. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer ejercicios. Entonces vamos a tener que ir a calcular
el centro, el término general, el radio y con eso el intervalo de convergencia de las siguientes series de potencias. Ok, aquí, ¿quién es el centro? 0. Exactamente. ¿Y el término general? N factorial sobre N a la N. Solo que no acompaña esto, ¿verdad? O sea, N factorial sobre N a la N. Ajá. Entonces, ahora sí, para ir a calcular el radio, ocupamos el L. Sería el límite cuando N tiende a infinito y aquí podemos usar cualquiera de los dos. ¿Quieren usar raíz o razón? Razón. Entonces, recuerden que es A sub N más 1 sobre A sub N, que yo lo puedo siempre separar, ¿verdad? Como el valor absoluto de A sub N más 1 por 1 sobre A sub N, valor absoluto. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando N tiende a infinito de el A sub N más 1, que sería el N más 1 factorial sobre N más 1 a la N más 1. Vean que ya no necesito el valor absoluto, puesto que todo esto siempre va a ser positivo, pero ahorita lo quito. Y 1 sobre el valor absoluto. No, bueno, pongámoslo de una vez, el recíproco, que sería n a la n sobre n factorial por x a la n. Entonces, esto es el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 por n factorial, lo puedo descomponer por n a la n sobre n más 1 a la n por n más 1, lo separé, por n factorial. Bueno, y aquí esto no lleva la x, ¿verdad? Ok, entonces ven que voy a simplificar y obtengo el límite cuando n tiende a infinito de n a la n sobre n más 1 toda la n. ¿Y qué pasa si yo evalúo ese límite? Es infinito al infinito. No, adentro tengo esta racional, ¿verdad? Entonces 1 a la infinito, más bien. Si evalúo aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Trabajarlo con logaritmo. Ajá, correcto. Entonces vamos a trabajar esto un poquito aquí. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de e al logaritmo natural de n sobre n más 1 a la n. Entonces voy a tener que esto c por el límite cuando n tiende a infinito de n por logaritmo natural de n sobre n más 1. Que de nuevo vamos a evaluar. En este caso, si evalúo, ven que me da infinito por logaritmo natural de 1, que es 0. Entonces, ¿qué transformación podemos usar ahí? Vamos a escribirlo de esta manera, ¿verdad? Pero ya aquí, ahora sí, si yo evalúo, obtengo la forma 0 sobre 0. Ya puedo usar L'Hopital. Entonces me queda e al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre lo que hay ahí adentro. Por la derivada, que sería la derivada de n, que es 1 por n más 1, menos la de arriba sin derivar por la derivada de n más 1, que es 1, sobre n más 1 al cuadrado. Y todo esto
sobre la derivada de 1 sobre n, que es menos 1 sobre n a la 2. Luego entonces esto es e al límite cuando n tiende a infinito. Ven que esto es menos n sobre, perdón, menos n más n es 0. Luego aquí vamos a voltear n sobre n, perdón, al revés, n más 1 sobre n por 1 sobre n más 1 a la 2 por menos 1 sobre n a la 2. Aquí de nuevo simplificamos. Y esto es e al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, todo sobre menos 1 n a la 2. Entonces aquí medios por medios y extremos por extremos. Y me queda n a la 2 sobre n. No, mentira, aquí me faltó un n más 1, ¿verdad? Así. Y entonces, ¿cuánto me daría? Bueno, y este menos, ¿cuánto me daría este límite? Menos 1. Ajá. Entonces, listo. Si L es menos, S a la menos 1. Entonces, ¿cuánto es R? ¿Verdad? Ok, entonces eso significa que yo estando en el centro, que el centro aquí era 0, me puedo mover a la derecha e unidades y a la izquierda también. Eso significa que voy a estar en menos e y n. Ahora recuerden entonces que eso es lo mismo que yo venga y diga que el valor absoluto de x es menor a e. O sea que el x menos a en valor absoluto es menor al r. Entonces ven que me queda menos e hasta e. Y listo. Ahora tenemos que ir a analizar extremos. Entonces vamos a iniciar cuando el x es menos e. Cuando el x es menos e vamos a ir a calcular la suma de menos e. Entonces ven que vamos a ir a la original, pero vamos a sustituir el x por menos e. Entonces, en este caso tenemos la serie que va de 0 a infinito de n a la n por menos c a la n sobre n a la n. No, esto era n factorial más bien, ¿verdad? Ok, entonces, vean que la idea aquí es ir a determinar si esto converge o diverge. Así que aquí vamos a tener que ir a aplicar todos los criterios que acabamos de estudiar para el quiz pasado. Así que la pregunta es, ¿cómo determinarían si eso diverge o converge? Sustituyendo el n factorial con la fórmula de Stirling, puede ser. Ajá. O sea que aquí, pero eso se cumple, bueno, sí, cuando el n tiende a infinito. Y luego entonces, ¿qué criterio quieren usar? Leibniz o algo así. Sí, el detalle es que vamos a ver, esto me queda n factorial por e a la n sobre n a la n. N factorial por e sobre n a la n, eso no va a decrecer siempre. Yo creo que el Leibniz no serviría porque no va a cumplir las tres condiciones, ¿verdad? Que era que el límite se fuese a 0, positiva y
decreciente. Entonces ese no nos sirve. ¿Qué otro podemos aplicar? La raíz enésima. El criterio de la raíz. Sí. Ok, sí, puede ser. Vamos a ver. Límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima al valor absoluto de n factorial por menos c a la n sobre n a la n. Entonces, este criterio no nos ayudó simplemente. Ok, Qué triste. sí, eso estuvo muy mal. Y no sé, yo aquí probaría límite al infinito, o sea, convergencia. Recuerden que a veces cuando uno no sabe qué más hacer, puede ir a probar eso, ¿verdad? Porque si no, esto iría a ser grave, pero eso quedaría enorme. O sea, prefiero primero intentar a ver si no converge. Entonces pongamos aquí criterio de condición necesaria. A ver, ¿qué pasa? Lo peor que puede pasar es que no te cero. El criterio de condición necesaria es el límite cuando n tiende a infinito del a sub n, ¿verdad? Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de n factorial por menos c a la n sobre n factorial. Aquí si quieren, pues sí, usan Stirling otra vez. Y bueno, al menos ya saben cuánto va a dar eso. Que me va a quedar solo la raíz de 2pi por n por menos 1 a la n. Porque ven que aquí este se me va con este y luego este otro con este. ¿Y qué pasa con este límite? El 2pi por n siempre da infinito, pero el menos 1 dependiendo y va a dar más o menos infinito, ¿verdad? Entonces, el punto es que da un infinito y eso es distinto de 0. Entonces, en este caso sí me sirve, ¿verdad? Ahí se puede concluir de que diverge. Queda mucho más bonito. ¿Estamos claros con esta primera parte? Porque este era apenas el x igual a menos c. Vamos con el otro. Bueno, el otro en realidad yo creo que se puede usar igual, ¿verdad? Que ven que me queda la serie desde 0 hasta infinito de n factorial por e a la n sobre n a la n. Entonces, en realidad podemos usar lo mismo, ¿verdad? De condición necesaria. Era el límite cuando n tiende a infinito de n factorial por e a la n sobre n a la n. Pero vean que en este caso volvemos a hacer el mismo cambio. Volvemos a simplificar los c, luego los n en la n. Y me queda el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de 2pi por n, que eso es infinito. Entonces, vean que aquí sencillamente esto es distinto de 0 y por lo mismo diverge. Entonces, si en ambos extremos diverge, vamos a tener que s de x converge en el intervalo de menos c hasta y listo.
Vamos con esta de aquí. Ok, con esta que viene aquí hay un detallito muy importante a tomar en cuenta. Y es que vean que esto no está a la forma x menos el a. Entonces, esto hay varias formas de hacerlo en realidad. Pero creo que lo mejor es siempre apegarse a la definición de que ocupamos trabajar con el a sub n. Entonces, eso significa que le vamos a dar esa forma. Entonces, recuerden que como mencioné en el video, lo que hacemos es sacar un factor común forzado. Para que me quede 3 por x menos 1/3 todo a la n. Entonces, esta es la serie de 0 a infinito de 3 a la n por el x menos 1/3 a la n sobre 2 a la n por n más 1. Entonces, aquí, ¿quién es el centro? 1/3. Y el término general, Todo lo demás, que sería 3c a la n sobre 2 a la n por 2n, digo n más 1. a sub n, que es 3 a la n sobre 2 a la n por n más 1. Muy bien. Entonces, ahora sí, el mismo cuento para el L. Vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito del a sub n más 1 sobre a sub n en valor absoluto, que sería 3, sí, 3 a la n más 1 sobre 2 a la n más 1 por n más 1 más 1 por el recíproco, que en este caso sería 2n por n más 1 sobre 3n. Entonces, esto es el límite cuando n tiende a infinito de 3 a la n por 3 por 2 a la n por n más 1, que ya no es necesario el valor absoluto. 2 a la n por 2 por n más 2 por 3 a la n. Entonces se va y me queda el límite cuando n tiende a infinito de 3 por n más 1 sobre 2 por n más 2. Y entonces, ¿cuánto va a dar ese límite? 3/2. 3/2. Profe, yo tengo una pregunta, ¿por qué aquí el centro es 1/3? Porque vea que tenemos esto que se hace 0 en 1/3. ¿Verdad? Ok, Siempre lo que gracias. viene acompañado, o sea, de la forma x menos el a es el centro. Otra forma de aquí despejarlo, ¿verdad? Que también es 1/3. Muy bien, entonces, si L es 3/2, el R es 2/3. Ajá. Y entonces, ¿eso qué significa? Que el valor absoluto de x menos 1/3, ojo que ya estoy usando esta de aquí, ¿verdad? Es menor al radio. O sea, menos 2/3, menor a x menos 1/3, menor a 2/3. Paso a sumar. Entonces esto me da el 1/3 y el 1. Y ahora sí, hay que ir otra vez a analizar estos extremos, ¿verdad? Analizo extremos. Entonces tenemos primero el menos 1. No, sí, menos. No, eso da positivo, da negativo, menos 1/3. X es igual a menos 1/3.
yo tengo que S de menos 1/3 es igual a, y tendríamos entonces que evaluar, aquí pueden evaluar en la original o en la otra. Yo prefiero en la original porque es como más sencillita, ¿verdad? Entonces voy a sustituir el X acá. Todo lo que no sea X no se sustituye, ¿verdad? Queda la serie. 3 por menos 1/3 que va a ser menos 1 menos 1. O sea, menos 2 a la n sobre 2 a la n por n más 1. Obviamente aquí esto lo puedo separar, ¿verdad? Ver como menos 1 a la n por menos, no, por 2 a la n sobre 2 a la n por n más 1. Simplificamos. Y me queda la serie que va desde 0 hasta infinito de menos 1 factorial, perdón, menos 1 a la n sobre n más 1. Entonces, ¿qué tipo de serie tenemos ahí? Alternado. Correcto, entonces siempre que hay alternada revisamos, ¿verdad? Aquí, ¿quién sería en la sub n? Uno sobre n más 1. Ahora 1 sobre n más 1 cumplirá las 3 características. Sí. Miren que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sea 0, ¿verdad? En este caso, pues sí lo es. Luego las otras condiciones, que a sub n sea mayor que 0. Ven que a sub n es 1 sobre n más 1. Entonces, obviamente esto es mayor que 0, porque el n es mayor o igual que 0. Y la última pregunta, ¿será decreciente? Sí, porque cada vez es un valor más pequeño. Ajá. O sea, yo tengo que el a sub n más 1 es mayor que 1 sobre n más 2. Que eso es lo mismo que tener el a sub n mayor que el a sub n más 1. Entonces sí se cumple. Entonces, como cumple las 3 opciones por criterio de Leibniz, converge. Ahora lo que vamos a evaluar es el x igual a 1. Entonces va de 0 a infinito. Sería el 3 por el 1 menos el 1 a la n. Sobre 2 a la n por n más 1. Ahora sí, vean que esta la serie. Me queda 3 por 1 que es 3 menos 1 que es 2. 2 a la n. Sobre 2 a la n por n más 1. Entonces, ¿qué me queda? Ahí, ¿qué pasa con esta? ¿Converge o diverge? Converge, ¿no? No, Es una serie que diverge. casi, ajá. De hecho, ahí estaba viendo que a veces ellos hacen esto, porque uno ahí puede usar varios criterios, pero este truquito en realidad es más fácil. Ven que esto, en realidad, con un cambio de contador, vamos a ponerlo así. Recuerden que si yo vengo y en el contador sumo 1, aquí en todos los n que yo me encuentre los voy a restar. Entonces ven que esto termina siendo de 1 hasta infinito, pero de 1 sobre n. Esa es la armónica, ¿verdad? O sí, una P serie. Pero entonces diverge. Entonces ahora sí. Por lo tanto, S de X. Que le sumó 1 y le restó 1. Exacto. En el contador le sumo y en el otro le resto. O viceversa. Si en el contador restara, aquí yo sumaría. Solo que en este caso lo que hice fue sumar para aquí poder restar y que me quedara la armónica claramente, ¿verdad? Ah, ok.
Entonces depende de lo que uno crea que ocupe. Sí, correcto. Ok. Entonces ahora sí, esto converge en menos un tercio, pero diverge en 1. Bueno, de casualidad lo había puesto bien. Ahora que no hice el 1. ¿Alguna pregunta con esta? No. Bueno, muy bien. Vean que aquí lo que hemos hecho es sacar el radio de convergencia y por ende el intervalo en donde ella converge. Ok, entonces ahora dice calcula las siguientes series de potencia usando la serie geométrica. Vean que ahora me piden calcular el valor al cual converge. Y obviamente tengo que decir en qué intervalo, ¿verdad? Eso es parte de. Entonces, para eso vamos a usar la lista que les pasé anoche, que es la lista que viene en el libro de Walker. Que tengan siempre esa listita a mano. Vean que por acá la tengo. Aquí tenemos las geométricas. Ven que las geométricas teníamos esta, que me da 1 sobre 1 menos x, pero si empieza en 0. Si no empieza en 0, recuerden que es el x a la r, perdón, a la k, el valor que hay acá. Y luego, la misma geométrica pero alternada, que es de casi lo mismo, pero aquí con más. Aquí el único detalle es siempre tomar en cuenta que este x tiene que ser en valor absoluto menor que 1, porque tenemos esta condición, ¿verdad? Que eso es lo mismo que tener de menos 1 a 1 abierto. También tenemos los logaritmos, vean que son de la forma x a la n más 1 sobre n más 1. Tanto la alternada como sin alternar. Luego también empiezan en 0, eso es fundamental. Luego tenemos las tangentes inversas, que aquí ven que el exponente es el número impar. Y sobre ese impar. Aquí están los intervalos ya en donde convergen, o sea, estos que simplemente el valor de x que aparezca, porque eso recuerden que puede ser cualquier otro número, ¿verdad? Un 2 algo o algo así. Tiene que ser menor o igual al valor absoluto de 1. Para esta siempre es menor estricto. Y bueno, aquí están todas las demás, ¿verdad? Las exponenciales, que son así. Tanto la alternada como la original. Luego las trigonométricas. Tenemos el seno, el coseno, hiperbólicos y binomial. Así que vamos a estar utilizando estas formulitas. Así que veamos. Si yo tengo esta serie de acá, bueno, yo creo que se aprecia muy claro ya el centro, ¿verdad? Aquí, ¿quién es el centro? X sobre 3 a la n. Se saca el 3. No sé. Ok. Usted me está diciendo ya como que la acomode. Sí, me confundí con la pregunta, profe. Centro sería 0. Ajá, correcto, sí. Pero bueno, ya que me lo dijo, lo voy a acomodar. Ven que esto sería un tercio de x a la n sobre 3 a la n. Que ahí es donde se ve claro el centro, ¿verdad? Que es 0. Pero la puedo escribir como geométrica de esta forma. Pero ya que lo dejaron, lo vamos a agregar aquí. El x sería el 0, ¿verdad? Y tenemos además el término general, que en este caso es 1 sobre 3 a la n, ¿verdad? Que es lo que acompaña el x a la n. Ok, entonces, ya aquí ya tenemos la forma de geométrica. Vean que el x sobre 3 es el que está jugando el papel ya sea de r o de la variable x, ¿verdad? Lo que está aquí adentro. Entonces, ¿hacia dónde converge?
Yo tengo aquí el x tercios. Entonces recuerden que es el r a la k. Pero eso sería x tercios a la 0 sobre 1 menos el r. ¿Eso qué significa? Que es un tercio por 1 sobre 1 menos x tercios. Pero bueno, esto yo lo puedo distribuir, ¿verdad? Ese 3. Y me queda 1 sobre 3 menos x. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo tanto, s de x es igual a 1 sobre 3 menos x, pero siempre y cuando aquel x pertenezca. Vamos a ver, si yo tenía x tercios en valor absoluto, tiene que ser menor que 1. O sea, x está entre menos 3 abierto a 3. Y listo. Ahí ya tendríamos entonces el valor de convergencia con su respectivo dominio. Profe, no entendí ese último paso. Me perdí. Recuerda que las geométricas convergen solo si lo que está aquí adentro, si el R es menor en valor absoluto que 1. Ah, bueno, sí, ya. Bueno, entonces eso es lo que estoy haciendo aquí. Para terminarlo. Sí, tal vez en esta parte y nada más, no tanto verlo así, sino como el x en valor absoluto menor que 1, para así si esto se lo cambian, que en este caso nosotros tenemos el x tercios a la n, que es el alternado, perdón, el r. Entonces, recuerden que para las geométricas, pues simplemente el r es el que tiene que cumplir la condición, ¿verdad? Que sea pues en valor absoluto menor que 1. Ok, listo con eso entonces. Vamos con la D. Bueno, en este caso tenemos esta serie que está aquí. Ven que aquí tenemos 1 menos el menos 2 a la n por x a la n. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer ahí para verla como geométrica? Aquí hay una resta y está el x a la n. Vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a dejar el 1/3 ahí. Vamos a separarlo. Ven que sería el x a la n menos el menos 2 a la n por x a la n. Entonces yo lo puedo ver como 1/3 de esta serie menos el 1/3 de la otra serie. Recuerden que esto yo lo puedo ver de esta forma. Para seguir el patrón que tenemos aquí, ¿verdad? De la alternada y de la no alternada. Entonces ahora sí. Este de aquí, ¿cuándo converge? Cuando x es mayor a menos 1 y menor a 1. Vamos de una vez. Cuando está entre menos 1 y 1. Y luego converge, sí. Y esta otra. Bien, ¿verdad? Es esta de acá.
Y ya escrita de esta forma cumple la misma condición. Entonces esto es menos 1/2 y 1/2. Ahora sí, ¿a qué valor convergen? Ven que empiezan en 1, no en 0. X sobre 1 menos X. El X a la 1 sobre 1 menos X. ¿Y la otra? Menos 2X a la 1 sobre 1, pero más 2X, ¿verdad? Eso también, ya cuando lo calculen, lo pueden pensar como menos 2X a la N, ¿verdad? Que por eso es que queda este término y 1 menos el menos 2X. O si no, diga aquí está, ¿verdad? Vean que aquí queda el más para el X. Y obviamente aquí, como esto empieza en 1, me queda el menos 2X a la 1. y listo. Y entonces, ya, ese es el valor de convergencia. Obviamente si quieren ahí lo trabajan un poco o lo dejan así, como prefieran. Aquí el detalle es que vean que esta de acá converge de menos 1 a 1 y la otra converge de menos 1/2 a 1/2. Pero yo necesito que ambas converjan al mismo tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cuál es el intervalo en el cual las dos convergen al mismo tiempo? De menos 1 a menos 1/2 a 1/2. Correcto. Esta parte de acá, ¿verdad? Entonces ese va a ser nuestro intervalo de convergencia. De menos 1/2 a 1/2. Abierto. Entonces ese de X es igual a esto de acá, siempre y cuando el X pertenezca a este intervalo. Y listo. Y para la última, Tenemos esto de acá. Bueno, si ustedes observan esta de acá, esta parte no se ve como que muy geométrica que digamos, ¿verdad? Entonces eso vamos a tener que trabajarlo un poquito. Ahora, el detalle es que, por ejemplo, si yo distribuyera esto, quedaría X a la N por N sobre N más 2 y X a la N sobre N más 2. Si ustedes observan, tenemos, por ejemplo, aquí el X a la N, la alternada, tenemos aquí con X a la N más 1 sobre N más 1, pero tienen que tener el mismo término aquí y aquí, ¿verdad? Aquí igual, con alternada, aquí están las con impar, y así sucesivamente. Entonces, el punto es que tenemos que ver cómo hacer para que eso se parezca a algo de esto. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, a mí me serviría poder distribuir esto, pero ya vieron que n por x a la n sobre n más 2, pues ese n no me sirve de nada tenerlo ahí. Luego el 1 sobre, 1 por x a la n sobre n más 2, pues digamos que ahí sí se podría hacer algo, pero mejor hacer primero algo con este n. Ahora, como el denominador es n más 2, si yo tuviera aquí un n más 2, esto sería un 1. Entonces vamos a ver qué se nos ocurre con eso. Esto va a ser igual a yo necesito un n más 2. Entonces, muy convenientemente, voy a sumar un 1. Pero si lo sumo, lo tengo que restar, ¿verdad? No puedo solo sumar ahí a la nada porque me cambiaría el valor de esto. Entonces, esto ya lo puedo ver como el n más 2 menos 1 sobre n más 2 por x a la n.
Entonces vean que ahora sí puedo separarlo como me conviene. Que es la serie de n igual 0 hasta infinito de n más 2 sobre n más 2 menos 1 sobre n más 2 por el x a la n. Y esto es igual a la serie de 1 menos 1 sobre n más 2 de x a la n. Y esto es igual entonces a tener el x a la n menos x a la n sobre n más 2. Y ahora sí, aquí vamos a venir a separar. Esto sería igual a la serie de x a la n, esa ya está, ¿verdad? Y luego la serie de x a la n sobre n más 2. Y aquí es donde hay que venir a pensar otra vez, ¿ok? ¿Qué hago yo para que esto se parezca a alguna de las conocidas? Ven que tenemos con n más 1, con 2n más 1, con x a la n, ¿verdad? Pero se tiene un factorial, entonces no. O sea, pareciera que me serviría, por ejemplo, esto. Entonces, ¿cómo hago el contador, profe? ¿Perdón? Cambiando el contador. Exactamente, cambiando el contador. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar esa. Voy a subirme para acá. Y, muy bien. Aquí, si yo quiero tener un n más 1, ¿qué tengo que hacerle el contador? Bueno, o mejor aquí. Aquí, ¿qué tengo que hacerle a este n más 2 para que se me haga n más 1? Restar 1. Entonces, si yo le resto aquí, obviamente tengo que venir a restarle aquí. Pero le tengo que sumar aquí. ¿Sí? Todos los n se ven afectados. Entonces, me estaría quedando el x a la n menos 1 sobre n más 2, perdón, más 1. Ok. Bueno, ahora el detalle es que tenemos un x menos 1, pero esto no es tan grave porque un x al final recuerden que aquí es la variable que va a depender del intervalo de convergencia. O sea, esto en realidad va a ser un número en algún momento. ¿Cómo hago yo para convertir este x a la n menos 1 en x más 1? Sacando un menos a factor común y separando. No, porque me quedaría menos n más 1. Y no me sirve el menos n. O sea, ¿cuánto le hace falta esto para hacer un x a la n más 1? 2. Ajá, entonces yo puedo hacer esto. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque no depende de n, entonces no estoy modificando la serie. Por eso es que siempre iniciamos arreglando los n. Aquí es como meter una constante. Exactamente, Digamos. meter una constante. Una constante que no es tan constante porque es variable, pero para la serie que está en términos de n, sí es una constante. Ahora sí. Ok, el último detalle es que esto empieza en 1. Y aquí la tenemos iniciando en 0. Entonces, ¿cómo hago para que eso inicie en 0? ¿Qué dijo? Hay que volver a modificar el contador. Pero si modifico el contador, ¿se me arruina todo lo demás? No me sirve. Pero recuerden que no solo se puede modificar el contador. Esta
Si está en 1, ¿cómo hago para que esta de 0, o sea, qué le tengo que hacer a la del 0 para que empiece en 1? Sumarle o restarle un término. Restarle cuando n es 0. Ajá. O sea, si el n es 0, voy a tener al término x a la 1 sobre 1, ¿verdad? O sea, el término x. Entonces, ya esta, si yo le quito el término de n igual 0, ya se me convierte en esta. Solo que ya la estoy expresando como lo ocupo. Entonces, listo. Y ahora sí, ya tengo esta menos esto por la conocida. Y menos por menos más x sobre x a la 2. Aquí solo estoy distribuyendo, ¿verdad? Y ahora sí. Pues igual, la serie que va de 0 hasta infinito de x a la n. Bueno, no, pongamos ya de una vez. ¿A dónde es que converge esto? 1 sobre 1 menos x. Luego menos 1 sobre x a la 2 por, y esta de aquí, vean que es menos logaritmo natural de 1 menos x. Más x sobre x a la 2. Lo voy a dejar así, sin simplificar, para sumarlo ahorita con esto. Y aquí nada más entonces hay que irnos a ver en qué valor converge. Converge sí. El x está entre menos 1 y 1, ¿verdad? Mientras que la otra converge sí. El x está entre menos 1 y 1, pero vamos a ver, el cerrado es este, el menos 1. Entonces, ¿cuál sería la intersección para que los dos converjan al mismo tiempo? Los dos abiertos. Exactamente. Porque necesito que converjan ambas ahí. Y si una no converge en menos 1, no me sirve porque no converge la original. Entonces, ahora sí, esto es igual a 1 sobre 1 menos x menos el 1 menos, bueno, menos por menos da más. Entonces, más bien más 1 más logaritmo. Más logaritmo natural de 1 menos x más x sobre x a la 2. Y bueno, aquí de nuevo, si quieren homogenizan, si no, no quieren, no, ¿verdad? Pues ven que esto quedaría de algo así. Un poco largo. Pero bueno, esto es igual a esto, sí. El x pertenece de menos 1 a 1. Y listo. Ya con eso quedaríamos, ¿verdad? Pero ven todo el trabajo que hubo que haberle hecho a esta para llegar a algo conocido. Y ya, muchachos, esos son los ejercicios que yo traía para hoy. No sé si tienen alguna otra duda. Profe, al final, como un denominador, no sé si falta el 1 menos x. Ah, sí, lo he botado, gracias. Ahora sí. Entonces ahora lo que queda es, bueno, esa parte 1 y 2 tiene más ejercicios, ¿verdad? Yo solo elegí unos cuantos. Entonces, porfa, se ven los 2 videitos que nos faltan y la otra semana entonces ya vamos a estar trabajando con toda la teoría para seguir repasando. Y dice, eso sería por el momento, muchachos. Que pasen un bonito fin de semana. Hasta luego, profe, igualmente. Gracias, profe.
Muchas gracias, profe. profe. Gracias, Hasta luego. profe. Lindo fin de semana. Gracias igual.